Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de la comunidad contigo. Es miércoles 30 de marzo y vamos a seguir estudiando Salmos 32 para ver cómo gozarnos en el perdón de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos das. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella cada día podemos encontrar aliento para nuestra vida. Señor, te pedimos que tú guíes este tiempo y que nos enseñes, Padre amado, acerca de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Podemos gozarnos en el perdón de nuestro Señor. ¿Qué dice Salmos 32? 2 semanas atrás vimos que lo primero que tiene que suceder es que tenemos que estar conscientes de nuestra condición en la que estamos. Tenemos que estar conscientes de que somos pecadores, de que, tenemos pecado en nuestra vida. Entonces, David veía que mientras él no tomaba en cuenta su condición, mientras callaba y no reconocía su pecado, él estaba sumido en la desesperación. Y el Señor, por medio de su Espíritu, que inquieta nuestro corazón y obra en nosotros para que tengamos convicción de pecado, pone esa carga. Nuestro Dios obra de una forma activa en nosotros, porque quiere que tengamos convicción de pecado, convicción de la condición en la que podemos estar viviendo. Y a través de su obra podemos declarar nuestro pecado y no encubrir nuestra iniquidad. Entonces no es por nuestra capacidad de razonamiento, no es por un sentir o por alguna cualidad que tenemos. Es solo la obra de Dios. Pero solo en Él vamos a encontrar refugio. Por más que venga lo que venga. Entonces, cuando verdaderamente estamos en el Señor y el Señor está obrando en nosotros, podemos sentirnos seguros. Dios en su fidelidad nos guarda de la angustia. No quiere decir que nos guarda de las situaciones peligrosas o las situaciones difíciles. No significa que no las vamos a pasar, pero sí en nuestro corazón Él pone paz. Y entonces esa angustia, ese dolor es diferente, porque lo estamos sobrellevando con el Señor. Entonces somos bienaventurados, porque sabemos que el Señor perdona nuestras transgresiones. Somos bienaventurados porque el Señor perdona nuestro pecado. A partir del versículo 8, podemos leer lo que Dios le dice al salmista. Ya no lo que el salmista, es decir, David, le dice a Dios, sino la respuesta de Dios, lo que Dios tiene para decirle al salmista. Y en estos versículos veremos esa obra de Dios en nuestras vidas. Y entonces la palabra del Señor dice así, Salmos 32, del 8 al 11. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo, no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en Jehová. Oh justos, alegraos en Jehová y gozaos. Cantad con júbilo todos los rectos de corazón. En el versículo 8 el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar.
Cuando el Señor obra en nosotros a través de su Espíritu, nos da el entendimiento y nos enseña lo que debemos hacer. Cuando nosotros estamos buscando la voluntad de Dios y no estamos buscando nuestra voluntad. Cuando nosotros estamos confesando nuestro pecado y diciéndole, Señor, realmente he tomado el camino que no debería tomar, el Señor nos hace entender y nos enseña por dónde tenemos que ir. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos convence de nuestra condición, nos convence del pecado que todavía queremos nosotros guardar en nuestra vida. Y hace que podamos entender lo que la palabra del Señor dice. Es decir, nos enseña, nos muestra el camino que el Señor quiere que andemos. Y además, nos hace recordar lo que el Señor nos dice. Es decir, esa palabra que está guardada en nuestro corazón brota cuando el Espíritu Santo la pone en el contexto en el que estamos viviendo, para que andemos por el camino que el Señor ha trazado para sus hijos. Ahora, lo hermoso de todo es lo que dice a continuación, porque dice que los ojos de Jehová, los ojos del Señor, están sobre nosotros. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Me pongo a pensar en cómo nosotros no quitamos la vista de nuestros hijos. Recuerdo cuando llevaba a mis hijos a esos parques en algún lugar donde yo quería ver que no se lastimen, que no les pase absolutamente nada. Me pongo a pensar en mis hijos cuando estaban comenzando a caminar y cómo nosotros estábamos atentos a que no caigan. Me pongo a pensar cuando mandamos por primera vez a nuestros hijos a comprar a la tienda. Tal vez no estamos con ellos, acompañándolos paso a paso, pero nuestra vista no se quita de ellos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Él fija sus ojos en nosotros. Con esa misma confianza con la que andan nuestros hijos, nosotros podemos andar delante del Señor. El Señor está mirando. Y cuando no entendemos o cuando queremos desviarnos, Él está para explicarnos. Y si no sabemos, Él está para enseñarnos. Él está con sus ojos puestos en nosotros y no quita su vista para que nosotros podamos ver y caminar por el camino que Él quiere que estemos. Por eso, cuando pecamos, podemos sentir el peso de su mano. Está listo para corregirnos. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para ponernos nuevamente en vereda. Él quiere ponernos en el lugar que tenemos que estar cuando nos estamos desviando. Ahora, el problema es que a veces no queremos entender. Y como veíamos las semanas pasadas, puede formarse un callo en nuestro corazón.
Y ahora el versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Actuamos sin entender, actuamos sin pensar, actuamos por impulso o, como decimos nosotros, por instinto. Y saben, tal vez suena feo que en esta situación seamos comparados a un caballo o incluso a un mulo. Pero puede ser que actuemos así. Pareciera que necesitamos, como dice el versículo 9, que alguien agarre nuestras riendas, que use ese freno que tiene el caballo o el mulo, que verdaderamente lastima. Cuando actuamos sin pensar, al calor del momento, pecamos. Y muy posiblemente, para corregir eso, vendrá el dolor. Puede ser que nos comportemos como impíos, como personas que no consideran a Dios en su camino. Y esto trae mucho dolor. Pero hay esperanza incluso en esa situación. Porque declaramos nuestro pecado, es decir, confesamos nuestras rebeliones, oramos al Señor, el Señor nos perdona y su misericordia nos rodea. Dice, la misericordia cercará al que espera en Jehová. El Señor es nuestra fortaleza. Esperamos en Él. Somos guiados por Él. Vivimos por Él. Él está vigilando cada uno de nuestros pasos. Él nos lleva por su camino. Entonces, podemos decir con David, alégrense en Jehová y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. ¡Cuánto gozo trae la obra del Señor en nuestra vida! ¡Cuánto gozo tenemos entendiendo que Él perdona nuestros pecados! ¡Cuánto gozo hay en nosotros cuando vemos la obra que el Señor día a día está haciendo en nosotros! Fuimos perdonados a través de Jesucristo. Y saben, seguimos recibiendo el perdón del Señor. Vemos su obra en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, nos sentimos bienaventurados. Vivamos una vida de confesión y arrepentimiento, buscando la guía constante de nuestro Señor. No permitamos que nuestro corazón se endurezca. Que el Señor esté obrando continuamente en nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es tan clara para poder mostrarnos cuán bienaventurados somos y cuán gozosos nos podemos sentir porque tú perdonas nuestro pecado. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de Él que tenemos ese perdón. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa vida de continua confesión y arrepentimiento, de poder mirarte a ti para poder ser guiados en tu camino. Señor, te damos gracias porque tú no quitas la mirada de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a andar este camino.
Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema.